Ok. ¿Qué nos dice que es el racionalismo? Racionalismo es un movimiento de pensamiento, obviamente, ¿no es cierto?, en el cual nos menciona que la razón es la fuente de todo conocimiento. Ciertas ideas como la de Dios o la del yo son algo innato, se creía eso, ¿no es cierto?, que nacen con uno. Ok. Tomando en cuenta eso y algunas cosas importantes, vamos a hablar de, perdón, que dentro de estas raíces filosóficas se comienza a investigar ciertas estructuras y ciertas partes del cerebro, y sobre todo de los órganos de los sentidos. Ahí aparece alguien importante, Paul Broca, ¿no es cierto? Paul Broca fue la persona encargada que dentro de la frenología, que la frenología era la ciencia que estudiaba las circunvoluciones cerebrales, y la identificación de ciertas áreas del cerebro, las cuales cumplen una función determinada. Entonces aparece un autor, Paul Broca. Y Paul Broca dice que encuentra o logra encontrar el, el núcleo del lenguaje del cerebro, donde se produce el habla. Ok, él encuentra en el lóbulo temporal un área que les va a llamar el área de Broca. Posteriormente, varios estudios nos aseguran que la mente, ¿cierto? Y dentro de la psicología, se tiene sí o sí que estudiar elementos vinculados a la percepción. Entonces, vi un autor que se llama Hernán von Helmholtz, ¿no es cierto?, que dice que puede medir la velocidad de los impulsos nerviosos, determinando los procesos mentales y sobre todo que estos procesos mentales podían ser medios de experiencias. El psicoanálisis también nace a raíz de ciertos postulados, como el psicoanálisis. Perdón, la psicología nace de ciertos postulados, así como el psicoanálisis. Su mayor representante es Sigmund Freud. Sigmund Freud se centra en los estudios del inconsciente, porque propone que existe un elemento muy importante que se llama inconsciente. Comienza también a conversar Sigmund Freud acerca de los conflictos de la infancia. También es partícipe de artículos, de estudios vinculados a impulsos sexuales y la influencia con la personalidad. Esta última parte de la personalidad es sumamente importante, porque es a raíz de ahí donde la psicología comienza a tomar protagonismo. Posteriormente vendrá el conductismo, con ciertos condicionamientos, clásico y operante. Sin embargo, John Watson, ¿ya? Eh, mencionaba que la psicología, para ser ciencia verdadera, no debía estudiar la mente, sino la conducta observable. Pablo, por otra parte, mencionaba que, que las personas, ¿no es cierto?, Eh, se desarrollan a lo largo de su vida por medio de condicionamientos. Entonces nosotros vamos a ver muy reflejado esto, por ejemplo, en, en el adiestramiento canino, en los niños, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando vemos que cometen o bueno, tienen una, una conducta adecuada, se les premia, ¿no es cierto? Entonces tenemos una herramienta dentro del tema pedagógico, sobre todo dentro del estudio con los infantes, que se llama economía de fichas. En la economía de fichas, lo que se tiene que cambiar es el objetivo para la modificación de la conducta deseable. Cuando ocurre esto, nosotros utilizamos reforzadores. Hay algo que se llama el reforzador positivo y negativo. El reforzador positivo en niños de guardería generalmente suele ser la carita feliz o la carita triste. ¿Sí?
Ok, siendo así, estimados compañeros, me van a permitir un momentito tengo que contestar una llamada. Perdón, retomo el tema. Entonces, conversábamos de algo bastante importante, ¿no es cierto? Que es el hecho de que el conductismo viene con ese condicionamiento clásico que se enfoca en un reforzador positivo, o mejor denominado como premio. Skinner habla del condicionamiento operante. ¿Cuál es el condicionamiento operante? Que existen reforzadores positivos y reforzadores negativos que mantienen y perpetúan una conducta. En el caso de ser una conducta criminal, una conducta un poco desviada, entonces comenzamos a trabajar justamente con el hecho de que estos condicionamientos son aprendidos para bien o son aprendidos para mal. Ok, quiero hacer la siguiente pregunta. Ustedes han escuchado acerca de la psicología, ¿no es cierto? ¿Ok? Y quiero preguntarles, ¿qué es para ustedes la psicología? Podría ser lo que estudia la mente y cómo está realmente la persona. Ok, ¿alguien más? También puede ser la ciencia que estudia, digamos, algo, la conducta humana o los procesos mentales, o sea, nuestros pensamientos, emociones, todo eso. Ujú, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna idea? ¿Alguien tiene una idea? Mm, También podría ser, dicen, la ciencia la cual analiza el comportamiento humano mediante la mente, ¿no? sí, también. ¿Alguien más que tenga otra idea? Para mí la psicología vendría siendo la ciencia que estudia los pensamientos de las personas, las emociones y la forma en la que cada uno se comporta. Perfecto. Les voy a pedir en este momento que me ayuden, por favor, leyendo el siguiente documento. Por favor, te voy a pedir a Yuri Lapo que me ayude leyendo, por favor, lo que está en la pizarra, la pizarra compartida. Yo le hice. La primera cuestión que se debe establecer al comenzar la historia de la psicología son los contenidos de esta materia, porque existen dos posibilidades significativamente distintas.
La primera considera que propiamente solo hay psicología a partir de los inicios de la psicología científica en el siglo XIX y por lo tanto señala este como su comienzo. La segunda entiende que si bien la psicología científica se inicia efectivamente en época tardía, las preguntas a las que el hombre intenta responder mediante esta ciencia, por ejemplo, ¿cuál es la relación entre la mente y el cuerpo? Se han hecho desde época muy lejana, desde Grecia e incluso antes, por lo que la historia de la psicología debería comenzar en ese momento. Nuestra postura al respecto es clara. Entendemos que prescindir de la reflexión de todos esos siglos supondría privar a la reflexión psicológica de contenidos e ideas fundamentales. Además, significaría ignorar que las reflexiones de los grandes psicólogos, así como las respuestas, diseñan novelas. Ok, seguimos bajando. Perdón. ¿Ya? ¿Aló? Sí. Sí, ya leí, ¿Ya leíste esto? ¿Las respuestas? sí. Ya, por favor, terminemos la idea. Oh, Así como las respuestas contemporáneas a los problemas psicológicos están en buena medida inspiradas en los grandes filósofos y pensadores que nos han precedido, por lo que si desconociéramos lo que estos han dicho, no podríamos entenderlas con profundidad. Por lo tanto, parece claro que hay... Elise, ¿le puedes subir un poquito, por favor? ¿Ya? ¿Ahí? Este, ey. Por lo tanto, parece claro que comenzar la psicología a partir de los primeros hombres que se plantearon estos temas de un modo puramente racional, es decir, desde los griegos, porque si bien mucho antes, en la práctica, en todas las culturas, los hombres se han hecho preguntas sobre la mente humana. Antes de los griegos no se distinguía con claridad entre el mito, la magia, la religión o la reflexión. Fueron ellos los que identificaron el valor especial de la razón como criterio decisivo de verdad, distinto de la imaginación o la creencia. De allí desciende la cultura occidental y por eso comenzaremos con ellos. Nuestra apuesta por dar valor a la reflexión filosófica no nos debe impedir, de todos modos, ser conscientes de que esta perspectiva es bastante distinta de la psicología actual, y por eso no se puede dar a ese periodo una importancia tan grande como a la época en la que surge la psicología moderna. Por eso pasaremos de modo más rápido por este primer y largo periodo, del siglo VI a.C. al siglo XIX, mostrando solo de modo muy Homero las principales corrientes filosóficas y centrándonos casi exclusivamente en su posición en relación al tema del hombre, y más en concreto de la mente humana. Así obtendremos un conocimiento básico, pero imprescindible para todo psicólogo. En cuanto al enfoque, es clásico en la historia de la psicología privilegiar dos perspectivas, la del Zeitgeist o espíritu del tiempo considera que lo primordial en cada época o periodo viene determinado por un conjunto de factores colectivos, culturales, sociales, científicos, que determinan el modo de pensar y de enfocar los problemas por parte de los individuos. Perfecto. Muy importante lo que acaba de leer la compañera, ¿no es cierto? Em, Tom, ok, ok, perfecto. Bueno, como nos dijo la compañera, ¿no es cierto? La psicología
viene de un tema muy importante, que es esa dualidad. Esa primera, los primeros filósofos, las primeras personas que comenzaron a pensar, ¿no es cierto?, a analizar el tema de la psicología, comienzan a darse cuenta que hay un dualismo. Cuando digo dualismo, ¿no es cierto?, significa una separación de la mente con el cuerpo. Entonces decían, ok, la mente no puede ser sin el cuerpo y el cuerpo no puede ser sin la mente. Entonces, tenían que hacer esto de alguna manera, ¿no es cierto?, para tratar de estudiar a la psicología de manera fragmentada y sistematizada. Entonces, la psicología básicamente se define como la ciencia que estudia la mente humana, el comportamiento observable y los procesos mentales superiores de un ser humano, de un individuo. ¿Ok? ¿Hasta aquí está claro? Sí, ¿no? Más o menos. Ok, Sí, Cristian. ok. Grandes etapas de la historia de la psicología. Tenemos grandes etapas, aunque si bien es cierto, vamos a comenzar con una mirada así súper rápida de lo que dice la etimología. Psicos, ¿no es cierto?, es mente o alma, que siempre arroja las luces sobre este significado de las palabras, aunque de manera limitada. Pues bien, el término psicología viene del griego logos, que significa tratado, investigación o estudio, y psique, que significa alma o mente, porque antes se creía que el alma estaba en la mente, ¿sí? Y se empleó justamente para referirse a, a ciertos humanistas como Marco Marunik, y en el libro de Psicología sirve Ratión y Animal y Humana, dice, ¿no es cierto? De todos es popularizador y divulgador que este término fue acuñado por el filósofo Christian Wolff, que ordena, que ordena este autor, que ordena todos los conocimientos para que el hombre pueda o quiera seguir trabajando. La psicología empírica debería referirse al concepto de expresiones mentales sobre el hombre y la psicología relacional, ¿no es cierto? Ok, entonces, a lo largo de todos los estudios y revisando la bibliografía, nos damos cuenta que la psicología comienza a ser estudiada por muchas personas. Pero como decíamos, ¿no es cierto? Psico, alma, logía, tratado. Entonces tenemos que empezar desde el pensamiento, la perspectiva que los antiguos filósofos, los antiguos pensadores o los antiguos profesionales de la época postularon, ¿cierto? Y hay una primera etapa que se llama la etapa del estudio de las almas. Entonces, ¿qué se hace en esta etapa? Ya nosotros vamos a ir desde el siglo IV hasta con Platón y con Aristóteles, hacia el siglo XVI aproximadamente, que es la época del Renacimiento. La psicología consiste en el estudio del alma, decía, porque los primeros que acuñan el término de alma son los griegos, ¿ok? Utilizan un método filosófico y no les cabía todavía esta idea de por qué tenemos que estudiar el alma. Entonces, ¿qué ocurre? En Grecia existían dos tipos de movimientos dentro de la psicología, que era la fenomenológica y que era perdón, se me fue, perfecto, con el estudio de lo que es la psicología. ¿Ok? Se creía que el alma estaba posicionada o estaba inserta en la base de la silla turca, por donde está el hipotálamo. ¿Sí? Perdón, permítame un momento nuevamente, ¿ya? Me está llamando el decano.
Ok, entonces, como les iba diciendo, ¿no es cierto? La psicología es importantísima en ese sentido, porque tenemos que aprender, en primer lugar, a tratar de entender por qué los filósofos hablaban del alma. Les digo, anatómicamente, el alma siempre ha sido cuestionada para tratar de entender a la psicología en sí. ¿Ok? Entonces, ok, ¿qué es la psicología? ¿Qué es la psicología propiamente dicha? A ver, yo ya les di un concepto de lo que era la psicología y ahora necesito que ustedes me digan qué más puede ser la psicología. ¿Aló? Ok, bueno, la psicología clínica básicamente es una de las ramas más importantes y conocidas de la psicología. En esencia es la disciplina que se va a cargar de algunas evaluaciones, ¿no es cierto? Diagnósticos, tratamientos y algunos programas de prevención. Pero no solamente es eso la psicología, también va mucho más allá. Entonces, la psicología también tiene trastornos mentales. El objetivo primordial que tiene la psicología es obviamente de promover el bienestar a las personas y ayudándoles a algo muy importante, ¿cierto? A tratar de gestionar sus emociones. Ok, entonces, para promover el bienestar psicológico y la salud mental de algunas personas, ¿qué se tiene que hacer? Manejar de mejor manera el estrés. ¿Qué más creen que puede ser? Aló. Manejar el ámbito sentimental, así como la depresión, así. Ok. Ujú. Superar traumas. Creo que es importantísimo el hecho ese, ¿no es cierto? Nos ayuda a eso. Nos ayuda a mejorar nuestras relaciones interpersonales. Nos ayuda a afrontar las crisis vitales, como por ejemplo lo que es una pérdida, un divorcio o un abandono. Ok. Entonces, aparte de afrontar las crisis vitales como una pérdida o un divorcio, es importante recalcar la función de la psicología criminal y el posicionamiento que se le da. ¿En qué se puede dividir? En distintas ramas. A diferencia de la psiquiatría, por ejemplo, el psicólogo clínico no es un médico, sino que se pensaba antes que debías tener doble titulación, primero ser médico para ser psicólogo. Entonces, generalmente se prescriben medicamentos. eh, entonces, por ejemplo, el psiquiatra lo que hace es usar una herramienta especial, desde su perspectiva biológica y su perspectiva farmacológica. Entonces, ¿qué nos dice? Ok, ¿cierto? Dice que él hizo este experimento. Ok, no le veo el dibujo. Perfecto. Entonces, sabiendo esto, creo que es importante eh, conocer un poco más acerca de las escuelas de la psicología, o si no, cuáles son los representantes de la psicología. ¿Ok? Ya. Es muy importante todo eso que nosotros vamos diciendo y aclarando. A ver, chicos, vamos a hacer una pequeña aclaración. Eh, el decano me llamó hace un momento para decirme que a las 3:30 tenemos reunión. Entonces la clase vamos a tenerla hasta las 3:30, ¿ya? Porque tengo que asistir a esta reunión.
No Dicen tienes que el micrófono silenciado. Perdón, hasta dónde me quedé que estábamos hablando. Yo estaba hablando, pero ya de largo y me perdí. Ok, eso les estaba diciendo, chicos. No sé si me escucharon cuando les dije que el rector, el decano me llamó hace un momentito diciendo que vamos a tener una reunión a las 3:30. Entonces vamos a mantener la clase hasta las 3:30, nada más, ¿ok? Entonces, para seguir avanzando, estaba hablándoles acerca de los representantes que tienen eh, la psicología. ¿Cuál es uno de esos representantes? La psicología estaba basada básicamente en algunas representaciones, ¿ya? Por ejemplo, como estamos viendo, el psicoanálisis, ¿sí? John Locke. John Locke decía que la mente era una tabula rasa. El psicoanálisis que dice que la asociación libre de ideas es uno de sus recursos más poderosos. Ok, entonces vamos con lo siguiente. La psicología se divide en distintas ramas. Vamos a ver. Quiero compartirles la pantalla y poner un documento de Word. Ok, para ir con ustedes haciendo este esquema. Ujú. Ok, vamos con lo siguiente. Ok, las ramas fundamentales. La psicología es una ciencia muy amplia. Es como si pensáramos en un árbol. Por un momento les pido que piensen en un árbol, ¿no es cierto? Un árbol muy grande, muy frondoso. Tiene muchas ramas. Cada una de esas ramas se especializa en algo importante, en un aspecto diferente al del comportamiento y de la mente humana. Entonces, ¿cuáles son esas ramas? La primera rama dentro de ese árbol, ¿cierto? Se centra en la psicología clásica. ¿Qué nos dice acerca de la psicología clásica? Perdón, clásica cognitiva es. Ok, ¿qué nos dice acerca de la psicología cognitiva? Investiga los procesos mentales internos. Ok. Por otra parte, ¿cuáles son los procesos mentales superiores que yo les estaba diciendo? Son la memoria, el pensamiento, el lenguaje, la motricidad, algunas cosas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para la psicología cognitiva, eh, esos procesos mentales internos, como por ejemplo la memoria, la atención, el lenguaje, la percepción, la resolución de problemas, el razonamiento lógico, es como estudiar un software en nuestra mente, tenemos muchísima información. Luego viene la psicología del desarrollo. ¿Qué hace la psicología del desarrollo? ¿Ok? Analiza a las personas que cambian y evolucionan psicológicamente a lo largo de toda su vida, desde la infancia hasta la adolescencia, hasta la vejez. Estudia el aprendizaje, la maduración y la adquisición de habilidades. ¿Ok? La psicología social. La psicología social estudia cómo los pensamientos, emociones, sentimientos y comportamientos de las personas son influenciados por la prensa real. Influenciados que sí tenemos que más o menos darnos cuenta o verificar qué de esas teorías ya no está vigente, cuál sí, pero nos seguimos manteniendo con los autores de aquí a 50 años. ¿Ok? Entonces, la psicología social que estudiaba, cómo los pensamientos, emociones y cómo, por ejemplo, el tema de los castigos
tienen esta raíz de comportamiento de las personas en que influenciaron de manera positiva o de manera negativa todo el contenido. ¿Ok? Espera un ratito, ¿ya? Carambas. Ok, nos habíamos quedado en la psicología social. Vamos a ver la psicología de la personalidad. Se enfoca básicamente en estudiar algo muy importante, que es las diferencias individuales. Busca de alguna manera o de otra manera describir, identificar los patrones que siguen durando, siguen manteniéndose en el pensamiento. Por ejemplo, la emoción, el comportamiento hacia una persona que sea única, es decir, por ejemplo, su personalidad, ¿no es cierto? Que sea una persona muy íntegra en ese sentido. ¿Listo? ¿Qué ocurre en el siglo XIX? Porque mucho se habla acerca del siglo XIX. Entonces no tenemos compartido de qué se trata. El siglo XIX estaba marcado por una serie de eventos y sobre todo en una etapa en la cual, y menciono, ¿no es cierto? Todas las disciplinas tenían que, para ser disciplinas o considerarse disciplinas de estudio, debían pasar por un sistema riguroso de identificación. Entonces, una vez que se haya logrado identificar lo que es la psicología, comienza a tomar posicionamiento sobre todo dentro de la academia. ¿Ok? Eh, bueno, un poco de historia. Ok. Bueno, hay una posición también empirista antinatista que nos menciona que se aprende gracias a la memoria y se utilizan las verdaderas reglas de la asociación, que son las siguientes: en semblanza, en contraste, en continuidad, en frecuencia. Esas son leyes que indicaban cuando a una persona se le ocurre hacer fiestas, ¿no es cierto? Pero ¿qué ocurre cuando a esta chica le invitan a una fiesta? Ese sentido, ¿no es cierto?, de aprendizaje, esa carrera que estaba teniendo, ¿no es cierto?, llegó a su fin. Llegó a su fin. Entonces, lamentablemente se ha quedado en ese punto. Ok, compartir pantalla, compartir pantalla. Perfecto. Ok, vamos a abrir. Ok, logramos observar de pronto. Sí, sí se puede. Sí, se abrió este libro. No, profe, aún no se abre. No Se se abre abre. todavía. Ya veámosle, veamos. Es que les estoy diciendo para ver si qué pasa con esto, porque no sé, no se me está abriendo. Ok.
¿no? Ok, ok. A ver, ¿dónde está esto? Ujú. Listo, estamos entonces hablando acerca de lo importante que es esto. Ok, ¿cuáles eran los precursores de la psicología clínica? ¿Cuáles fueron sus orígenes y sus pioneros? Todo ocurrió en el año 1896, cuando se creó la primera clínica psicológica. ¿Quién inventó la primera clínica psicológica? Fue William Wundt, ¿no es cierto? En el año de 1879. Esta propuesta que hace este pensador, ¿no es cierto? Es bastante interesante con respecto al funcionamiento de la psicología propiamente dicha. Ok, quiero ponerles un ejemplo, quiero ponerles algo con lo que siempre ingreso, ¿no es cierto?, a preguntar. Es la psicología, por ejemplo, en este caso. ¿Es lo mismo la psicología criminal que la psicología forense? Sí, no, ¿y por qué? Cuénteme. Sí, no, ¿y por qué? Cuénteme. De mi parte creo que no es lo mismo, profe. Profe, está apagado su micrófono. Estaba apagado el micrófono, ¿desde qué hora está apagado? Ok, ¿en qué parte me quedé? En que si la psicología forense es igual que la psicología Ya, criminal. ya les di la explicación. ¿Sí escucharon eso? No, profe. No, profe, Ya. porque nos preguntó. Ya, perfecto. La psicología criminal es la psicología que se encarga de estudiar la conducta observable del delincuente, mientras que la psicología forense es la encargada de agilizar los procesos judiciales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y busca la verificación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El psicólogo forense va a solicitar que se haga una prueba psicológica a tal persona. Entonces, esta prueba psicológica generalmente tiene que ser tomada muy en serio en la aplicación. ¿Por qué? Porque
Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿no es cierto? En el hecho de que te ayuda a validar la psicología forense, este tipo de cosas, nunca vas a terminar viendo cómo hacer un perfilamiento criminal. No vas a saber cómo funciona eso. ¿Quién es el autor que dijo eso? ¿Ok? Entonces, son totalmente diferentes. La una estudia el comportamiento y la conducta humana delictiva y el otro estudia el comportamiento humano, ¿no es cierto? Sin embargo, ese comportamiento humano que está contemplado ahí es en torno a una validación. Ok, ¿todo claro hasta ahí? Sí, profe. ¿Preguntas, dudas? ¿No, no tienen? No, profe. De mi parte, ninguna, dicen todo claro. Todo claro, Liz. Dicen su micrófono está apagado. Ahí está. Entonces, ahora vamos a hablar de los precursores de la psicología, como hemos venido haciendo, ¿no es cierto? Entonces, quiero compartir la pantalla y mencionar lo siguiente. ¿Qué ocurrió a finales del siglo XIX? El siglo XIX, como les dije, fue una etapa bastante compleja, complicada, porque todas las disciplinas tenían que pasar por ciertas características de carácter y rigor científico. Entonces, a finales del siglo XIX ocurre algo, ¿no es cierto? Surge una rama aplicada para la psicología, pues, separándose de la filosofía pura para de alguna manera poder resolver los problemas humanitarios concretos, ¿sí? En el enfoque clínico se especializa en la evaluación, se especializa en el tratamiento de trastornos mentales, estableciendo métodos científicos rigurosos, ¿sí? Ok, vamos con este primero. William, a ver, los precursores de la psicología clínica en sus orígenes. Ahí está. Ok, Lichter Widmer, padre de psicología clínica moderna, ¿ya? ¿Por qué era el padre de la psicología moderna? Widmer. ¿Por qué creen? Ok, ¿qué es lo que ocurre en la clínica? En 1896 se establece por primera vez una clínica psicológica en la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos, creando un modelo de atención que perduraría hasta ahora, ¿no es cierto? Entonces, en 1907 se acuña el término de psicología criminal, oficialmente, ¿no es cierto?, de psicología en términos generales, y esencialmente el término de psicopatología, ¿ya? Entonces, muy, pero muy importante eso. Ok, hablemos de Sigmund Freud. Bueno, les comento una cosa. La psicología no nace porque a alguien se le ocurrió estudiar la mente. Todos los estudios experimentales que comenzaron a estudiarse generalmente eran por trastornos mentales. Entonces, Sigmund Freud, sí, era el pionero del psicoanálisis, ¿no es cierto? Y una de las personas más importantes para la psicología. Entonces, en el año 1886, él inició todos sus estudios de medicina y neurología en la Universidad de Viena, en Austria. Entonces, Sigmund Freud era un médico austriaco, ¿sí? Entonces, él comienza a establecerse un tipo de consulta privada o algo así para comenzar a tratar a algunos pacientes. En el año 1895, ¿verdad? Se publica junto a Bauer, una obra, ¿no es cierto?, fundamental y funcional que introduce el método catártico y la terapia verbal. ¿Qué es de esto de el método catártico, me van a decir ustedes? ¿Qué es esto del método catártico? La catarsis es esta expresión oral, ¿sí?, que necesitamos para saber si algo nos incomoda o no. Entonces, en la época de Sigmund Freud, comenzaron a hacer varios estudios no de la mente, sino varios estudios muy relacionados con los comportamientos observables que tenían las mujeres ese tiempo. Entonces,
Sigmund Freud tenía una serie de casos, ¿no es cierto?, que los denominó histerias. ¿Qué es la histeria? La histeria no es más que el trastorno de déficit atencional, ¿no es cierto?, con o sin hiperactividad. Listo, una vez que pasa esto, Sigmund Freud comienza a trabajar acerca de algo muy importante, que es, no sé si ustedes pueden ver acá, ¿ya? Que es el recurso del trabajo de los elementos de la personalidad. ¿Ok? Así, ¿cómo funciona eso del trabajo de la personalidad? Entonces, con él pasa algo muy importante, ¿no es cierto? Los elementos de la personalidad tienen el yo, el ello y el superior. Ok, entonces, ¿qué es el yo? El yo son mis instintos. ¿Estamos observando? ¿Estamos observando? Los Sí, profe. instintos que deben ser satisfechos. El hecho. El hecho es el puente. ¿Sí? El hecho es el puente que existe entre el yo y el superyo. Ujú. ¿Algunas dudas aquí? Ok. No. Ok. A ver, perdón. Les pido perdón porque estamos acá en un asunto de una reunioncita que se va a dar más tardecito. Entonces estaban pidiendo algunos insumos. Ok, acá yo me acabo de confundir. ¿Ok? A ver, vamos a repetir esta parte. Hay tres cosas importantes para Sigmund Freud, tres elementos para marcar a la persona. El yo, el ello, el superior. Entonces, el ello, ¿qué significa? El ello implica lo que es la norma, ¿no es cierto? Lo que se debe hacer, ¿sí? Y actúa como un puente entre el yo y el superyo. El superyo tiene una característica primordial e importante. El superyo es en este caso, ¿no es cierto? Eh, las leyes, las normas, que no deben romperse. ¿Ok? Y el yo viene a ser mis deseos no satisfechos. Ok, para esto quiero ponerles un ejemplo. ¿Y por qué es importante esto? Porque de aquí van a hacer algo sumamente diferente con respecto a lo que teníamos pensado, ¿sí? Porque es aquí donde nace, como carácter científico, la criminalística, la psicología criminal. Entonces, voy a ponerles un ejemplo. Imaginemos algo. Imaginemos que Yuri, ¿cierto? Tiene mucha sed y entra al curso y ve una botella de agua y la toma y se toma la botella de agua, la abre y comienza a ingerir el agua. ¿Ok? ¿Qué
¿Qué está haciendo ahí? ¿Cuál es la función del yo? El yo dice, ok, tienes sed y tienes tú, que así como tienes sed, cumplir y satisfacer tus deseos. ¿Sí? ¿Cuáles son mis deseos? Poder tomar agua, ¿cierto? Entonces yo estoy satisfaciendo mi deseo de la sed. Pero ¿qué ocurre? ¿No es cierto? Si en eso y yo quiero tomar agua, ¿ya? Y me dice en la cabeza, tienes que robarte esa botella de agua. Ese botellón de agua tienes que robarte. Y el yo dice, ok, un momentito. Creo que es importante una cosa. No creo que lo necesario aquí sea robar. ¿Por qué no usas, no es cierto, como mecanismo el hecho de pedirle? Que el super yo dice, ok, sí es verdad. Porque si tú coges la botella, tú no puedes hacer eso, no está bien, es incorrecto. Tú tienes un mal comportamiento. Entonces el yo dice, ok, yo voy a ser aquí eh, mediador, porque el yo tiene razón, tiene sed, tiene que satisfacer su sed, y el super yo le dice que está mal cogerse la botella de agua sin pedir. Entonces, ¿qué es lo que yo le propongo? Que vaya y le pida y le diga, oye, compañera o compañero, ¿me puedo regalar, por favor, un poquito de agua? ¿Verdad? Y es así como funciona el esquema básicamente necesario para comprender el cerebro humano. Entonces aquí tengo dibujado, no sé si ustedes pueden observar la pizarra, tal vez. ¿Se observa? La luz como que le brilla un poquito la pizarra, dice. La luz no te permite. No, la luz de acá. Ahí se observa. ¿Observamos o no observamos? Sí, licencia, ya. Algo. No del todo. ¿Sí o no? Bueno, Sí, ahí se observa, ¿ves? ¿sí? Entonces, voy a dibujar aquí un cerebro. Voy a dibujar como un trébol a este cerebro. Porque este trébol está dividido en tres partes, ¿cierto? Que es el ello, el yo, perdón, sí, y el super yo. ¿Sí podemos verlo? ¿O no? O si no, utilizo la pizarra del mismo dispositivo electrónico. ¿No se ve? Yo creo que eso mejor dicen porque no se ve Sí, muy bien. porque, o si no, no me van a entender. Ya les voy a explicar nuevamente. Ok. Uh, uf. Ok. ¿No a observar el documento Word? Sí, no, no. No, profe. Ahí vamos a ver. Ok, ahí voy a compartirles. Ujú. Ahí sí se ve, ¿no es cierto? ¿Qué Listo. dice? ¿Ya? Entonces, mire, voy a insertar una forma acá. Digamos que este es un cerebro, ¿sí? Y está dividido por algunas partes.
¿ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? Nosotros tenemos el ello, tenemos al yo, el ello, el yo, y como último punto, el superior. Perfecto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir lo que es este cerebro y vamos a dividir en tres partes. Ujú. Tom. Entonces, insertamos formas nuevamente, y tenemos un esquema gráfico de lo que puede llegar a ser el yo, el ello y el superyo. ¿Listo? Ujú. Y aquí viene el superior. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre, chicos? El cerebro está formado de esta manera. Entonces, yo les ponía el ejemplo este de la botella de agua. Ahora les voy a poner un ejemplo que ocurrió en la vida real. ¿Sí? Esto ocurrió realmente en la Huacoto, abajo. Ok, miren, no sé ustedes, si ustedes recuerdan, hace unos 3 o 4 años, más, unos 6, 7 años deben ser, unos 6, 7 años, que hubo un caso de unos chicos que salieron a tomar luego de festejar su semestre, estudiantes de veterinaria. ¿Qué es lo que había ocurrido? Eh, Uno de estos chicos tenía una pareja con la cual asiste a este lugar. Este lugar era un lugar abierto, donde había unas escalinatas y estaban viviendo. Entonces, ¿qué ocurre en ese momento? El chico, este chico se pone celoso porque un amigo de él comienza a conversar con ella. Se pone celoso y en esos celos y tomado, se lanza a golpearlo. Cuando se lanza a golpearlo, termina matándolo. ¿Sí? Cuando termina matándolo, pasa algo muy peculiar. Muy, muy, muy peculiar. Y, y es que em, este chico no sentía culpa ni remordimiento por haber cometido el acto que cometió. Pues varias investigaciones comienzan a demostrar que encuentran el cuerpo gracias a un perro y que ha sido diluido con ácidos. Entonces, ok, por una parte, está correcto el hecho de que nosotros investigando averigüemos, ¿no es cierto?, que esa persona de pronto tiene una condición psicológica o mental inadecuada. ¿Por qué? Porque la ausencia de culpa ya te hace pensar en un tipo de psicopatía. Ok, ahora quisiera que mediante este ejemplo que acabo de poner, me pongan y me trasladen al ejemplo del yo, del ello y del superior.
los elementos importantes dentro de las características criminales de Sigmund Freud. Les escucho. ¿Ok? Así como el ejemplo que puse con los orbitos y el agua. ¿Cómo funcionaría en este caso que les acabo de comentar, el yo, el ello y el superyo? A ver, no todos al mismo tiempo. Bueno, voy a preguntar. Mm, ¿Me ayudas, por favor, Melanie? Muyulema. Dicen, disculpe, ¿me puede repetir, por favor? A ver, ¿qué quieres que te repita? ¿Qué quieres que Una te repita? pregunta, por favor, le dicen, es que no le escuché muy bien A ver, porque no. cómo le asocias el caso que acabo de contarles con los tres elementos importantes que tiene la configuración de la personalidad según Sigmund Freud? Yo les había dicho, ¿no es cierto? A ver, eh, mi cerebro, ¿no es cierto? Donde está el ello, me dice que está teniendo sed y acabo de ver una botella de agua. Pero esa botella de agua tiene una amiga, ¿ya? Entonces, lo que yo hago es querer tomar esa agua sin pedirle, ¿no es cierto?, el permiso para que me dé el agua. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú haces eso, ¿no es cierto? Tú tienes que solicitar y pedir el permiso. ¿Por qué? Porque si no pides el permiso, tu otra parte del cerebro, que se llama superior, te va a decir, ok, tú acabas de hacer algo mal, acabas de robarte el tomatodo con todo el agua de la chica. Y eso es un comportamiento inadecuado. Entonces tu cerebro comienza a pensar mucho. Y el yo viene a ser prácticamente ese puente donde dice, ok, ni lo uno ni lo otro, ¿sí? Ni chicha ni limonada. Ok, hay que satisfacer a las dos partes, a estos dos elementos, pero si no satisfacemos estos dos elementos, la persona se va a sentir fracasada. Entonces tenemos que buscar una alternativa a estos dos elementos para que se aplique este cuadrito que les estoy mandando en este momento. ¿Ok? Entonces, traduzcamos esto a un comportamiento un poco más violento, como el del chico que acabo de contar del aguacoto. ¿Cómo crees que funcionaría esto que estamos viendo en eso que estoy viendo en este momento? Es decir, digamos, el caso que les había contado con la relación necesaria que debe tener con estos elementos. Por ejemplo, ¿qué hace el yo? ¿Cuál sería el super yo acá? ¿Mm? Nadie, nadie. El superior dijo, profe. Sí, ¿cuál sería el super yo en ese caso? El superior sería que no puede atacarle al chico porque puede tener consecuencias. Perfecto, muy bien, ¿cierto? Te diría, no le hagas nada, porque si le haces algo, le matas o lo que sea, puedes ir preso. Ya el hecho te dice, no, yo a él le tengo que pegar y aunque sea, le voy a matar porque se está robando a mi chica. Y el yo hubiese actuado de la siguiente manera. El yo te hubiese dicho, ok, mira, piensa bien, creo que tú puedes conversar de una mejor manera con él, pero el día de mañana que no estén tomados. Encima más, se habían pegado los tragos en las copas. Entonces, el yo que cumple la función de puente, en este caso estaba mareado, ¿sí? Y le dejó actuar única y exclusivamente al ello. Por eso el ello, ¿qué es lo que hace? Actúa de manera instintiva y le golpea hasta que quede inconsciente. ¿Qué es lo que me hace pensar en lo siguiente? En la siguiente pregunta. ¿Un criminal nace o se hace? Pregunta para ustedes. ¿El criminal nace o se hace? Se hace. ¿Por qué? Cuéntame.
Porque digamos, Porque, vas creciendo, creo que vas teniendo esos conductas o cosas así. Porque de nacer ya, no naces pues con, digamos, con problemas. o sea, tú me estás diciendo que las personas nacen con el chip de la maldad, No, no, que no nacen, dijo. ¿ya? Que sea así, ¿ya? ¿Y qué te parece si yo te digo que los criminales nacen y se hacen, ambas, y dependen de muchos factores, en este caso? ¿Por qué nace? Digamos que hay una disminución en la producción de de un neurotransmisor que se llama dopamina. Entonces, ¿qué ocurre? La dopamina es la encargada de darte las sensaciones mucho más placenteras, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocurre cuando ya no comienzas a sentir placer en las cosas y no sientes por ejemplo, lastimas a un perrito, lastimas a un animalito y no sientes culpa ni dolor? Eso es porque, ¿no es cierto?, el criminal nació con esta condición de una baja absorción de dopamina en el cuerpo humano. ¿Me hago entender? ¿Ya? ¿Y se hizo por qué? Porque esta persona, ¿no es cierto?, ha sabido vivir en Manta, cerca donde creció Fito y todos los choneros. ¿Me hago entender? El uno tiene que ver con la influencia social y el otro con la condición biológica. ¿Está claro ahí? ¿Qué hubiese ocurrido en el caso del chico que le mata al otro chico si el yo hubiese actuado? Hablemos hipotéticamente. ¿Qué hubiese ocurrido? Hubiera hablado el otro día que ya estaba sobrio. O simplemente lo que hubiese hecho es reclamarle a su novia, ¿no es cierto?, e irse del lugar para tratar de evitar problemas, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos pasa muchas veces. Cuando nosotros estamos en la discoteca y nos vamos de baile, nos vamos de fiesta, los hombres vemos que otros hombres están queriendo coquetear a las chicas que nos gustan. Los hombres nos ponemos violentos, agresivos, ya queremos darnos de puñetes, somos Superman. Y ese es el peor estado en el que uno puede estar, porque lamentablemente las decisiones no las toma la conciencia, sino la inconsciencia. Es decir, las toma el deseo no satisfecho. ¿Ok? Entendido. ¿Por qué es tan importante esta parte de la psicología y de Freud para la psicología criminal? Para entender cómo funciona la mente de un criminal bajo estos preceptos. ¿Logro hacerme entender? Sí, profe. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? ¿Preguntas, dudas? Entonces, vamos a hacer una recapitulación. Wilhelm Wundt fue el primer creador del laboratorio en Leipzig, Alemania, de psicología. Se creó el primer laboratorio de psicología en Alemania en el año de 1879. ¿Ok? Luego, ¿qué ocurre? Otro precursor. Bueno, hablemos desde el inicio. Hablemos de John Locke y de William Wundt y se me fue. Y David Hume, ¿sí? Hablaban de la tabula rasa, decían obviamente que las experiencias se basaban o se reescribían sobre esas hojas de blanco. Luego llegan autores bastante importantes como Sigmund Freud, ¿no es cierto? Sigmund Freud viene con este postulado del psicoanálisis a mencionarnos, ¿no es cierto?, que existen elementos importantes para la configuración de la personalidad. Y que aparte de eso, eh, existe en la teoría un elemento importantísimo que juega un papel de la no satisfacción de los deseos, que es el inconsciente.
¿ok? Para que luego venga Binet, que es uno de los representantes más grandes que tiene Estados Unidos, y él crea en la Universidad de Pensilvania el primer, eh, digámoslo así, laboratorio de elaboración de test de inteligencia en Estados Unidos. Entonces, Binet fue el primero que inventó los test de inteligencia. ¿Sí? ¿Me van a entender? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Ya, perfecto. Posteriormente a eso, viene Sigmund Freud, ¿no es cierto? Viene y hace todo lo que nosotros hemos visto. Después de eso viene otro autor que se llama Carl Gustav Jung, ¿sí? Sucesor, aprendiz de su maestro Sigmund Freud. Él comienza a cuestionar el hecho de que todo es algo sexual para Sigmund Freud, pero para él no era simplemente algo sexual, para la otra persona, ¿sí me entienden? Para Jung no era meramente sexual, mejor todo lo contrario. Si yo no quiero tener relaciones contigo, ¿no es cierto? En este caso, el inconsciente se prende y te dice, ok, no, no lo puedo, porque eso es un deseo, ¿no es cierto? Entonces te dice, ok, el yo actúa como esa barrera, y porque el super yo te menciona tal cosa. Pero Carl Gustav Jung dice, ok, el deseo no solo es personal, el deseo no satisfecho es personal, sino que existe también un inconsciente colectivo. Es decir, que la colectividad ante la sociedad, ¿sí? Hace que tú tengas, de acuerdo a esto, una prohibición también social y también un puente social. Por ejemplo, ahí vienen varios experimentos. No sé si han visto algunos experimentos sociales, como por ejemplo les muestran un montón de palitos, así. Les dice, ¿cuál de estos palitos es el más alto? ¿No es cierto? Y ustedes dicen, bueno, el azul, ¿no es cierto? Y de pronto se ponen ustedes a revisar todo y no ha sido el azul, ha sido el verde. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si hablamos en términos de percepción visual, el inconsciente, ¿no es cierto? ¿Qué nos va a decir? Que porque todos vimos que el azulito era el más alto, ¿no es cierto? Decimos que siempre va a ser el azulito el más alto, porque todos ven que el azulito es el más alto, pero yo me quedé con la duda y digo, quizás no es el azulito el más alto, quizás el más alto es el verde, pero como todos dijeron que era el más alto de acá, entonces todos nos equivocamos. Entonces yo también voy a decir que es el azul, para equivocarme, con todos. Y lo peor de todo es que ante esa duda generalizada, la duda se vuelve una duda individual. Entonces, un poco así se comienza a complementar la idea del inconsciente colectivo ante las decisiones, ante los procesos catárticos, ante la expresión de sublimación artística. ¿Ok? Entonces, a pesar de que Carl Gustav Jung comienza a cuestionarse muchas de estas teorías, ¿no es cierto? También habla acerca del uso de arquetipos. Los arquetipos son representaciones simbólicas de cosas no dichas o no concluidas. Por ejemplo, él tiene un arquetipo, Carl Gustav Jung, que sacó, que decía que él cree mucho en el ánima y en el animus. Es decir, el ánima significa la parte masculina y el animus significa la parte femenina. Entonces dice que para que una persona esté completamente bien, tiene que aceptar su parte femenina también. O por ejemplo, tenemos el arquetipo del médico herido. Dices, pero ¿cómo es ese arquetipo del médico herido? Si el médico es la persona que cura, ¿cómo la persona que cura puede estar herida? ¿Sí me entienden? Hay varios arquetipos alrededor de todo eso. Ok, sin más que decir, yo creo que seguimos con los precursores la siguiente clase. Por el momento voy a dejar la clase ahí, porque ya les había comentado que tengo esta reunioncita. Entonces, chicos y chicas, para la siguiente clase, por favor, revisen este tema de los precursores. Sí, hagan, investiguen cuáles más fueron los precursores. Binet, John Locke, Pavlov, eh,
se me ocurre un montón más ahorita. Merton, se me ocurre. ¿Sí me entienden? Entonces ustedes van a investigar un poquito más acerca de este tema y van a realizar la actividad. ¿Sí? ¿Preguntas o dudas? No sé si me Mínimos. podría ayudar en algo. Disculpe. No sé si me podría ayudar este matriculante en la EVEA en su materia, por favor. Karen, no te tomé lista. Sí, pero es que no tengo en matriculada en ningún curso. Ya, ya, perfecto. Karen Cabrera, ¿no? Ya te voy a matricular, Karen. Ya, muchas No hay gracias, Liz. problema. Ok, ¿hay preguntas, hay dudas? Si no hay preguntas No, y no hay si no hay preguntas y dudas, voy a dar la clase por concluida. ¿Ok? Les agradezco muchísimo que tengan un buen fin de semana. gracias, Lisa. No hay de qué. Gracias, Alicia. Hasta luego, por favor. Hasta luego. Hasta luego, Licen.